¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Planeta Cero, nuestro podcast sobre el mundo del misterio. Veréis, hará un par de meses, realmente no recuerdo, hace algún tiempo ya hicimos un podcast sobre fantasmas, concretamente sobre los fantasmas más populares de una ciudad, de Dublin, en Irlanda. Y realmente aquel podcast tuvo bastante buena acogida hasta el punto de que mucha gente me comentó que podría hacer este tipo de podcasts, de programas sobre historias fantasmagóricas de diferentes ciudades del mundo. Y yo pensé, yo creo que los fantasmas de Dublin tienen una leyenda fantástica, de ahí que me inclinara a hacer ese programa. Además fue un poco tiempo después de una visita que hice a la ciudad irlandesa. Y después, o últimamente, realmente he estado pensando en qué otra ciudad, con qué otra ciudad me podría poner para hacer estas historias de fantasmas. Y bueno, la conclusión finalmente ha sido bastante lógica. Pues mi ciudad, básicamente, la ciudad en la que resido, que es mi hogar, en la que me encuentro y que es, como muchos sabéis, Glasgow, la ciudad más populosa de Escocia, y que también ciertamente tiene una historia de fantasmas bastante importante. He querido hacer una pequeña compilación con 6 casos de fantasmas, de 6 casos fantasmagóricos, de apariciones espectrales a lo largo de la historia de Glasgow, pero lo cierto es que hay muchísimas más historias. Algunas me parecían también interesantes, las dejé fuera quizá para cuando hagamos un segundo capítulo, que seguramente lo haremos a este respecto, y yo estoy seguro que también hay otras muchas que desconozco y que, bueno, si vosotros habéis oído hablar de ellas, pues me encantaría que las agregarais en comentarios, porque, como digo, cualquier día haremos un capítulo 2 de estos fantasmas en Glasgow, aunque cierto es que también me apetece seguir con esta serie de programas analizando apariciones fantasmales en diferentes ciudades, al menos las más importantes de cada ciudad. Bien, vamos a entrar en materia con esta selección de espectros famosos de Glasgow. Y bueno, lo cierto es que os voy a aproximar bastante a la ciudad, porque en este caso, al ser una ciudad que me es más que familiar, puesto que es mi hogar, os puedo... Bueno, los que hayáis visitado Glasgow, seguramente muchas de las localizaciones y lugares de los que vamos a hablar os sonarán. Es posible que hasta incluso hayáis estado en ellos. Los que no seáis familiares, los que no tengáis tanta familiaridad con Glasgow, pues os voy a intentar aproximar lo más posible a los lugares geográficamente, en el punto en el que están de la ciudad. Y también os recomendaría, si tenéis ocasión, si podéis hacerlo, que os ubiquéis en la ciudad bien con un mapa. Podéis ir a Google Maps mismamente y buscar las localizaciones de los lugares, ubicaros un poco en la ciudad, porque yo creo que es recomendable, aparte de que las historias pueden ser ya en sí bastante interesantes, yo creo que es recomendable que os vayáis ubicando un poco en los lugares. Si bien en la historia de la ciudad en sí pues es un poco difícil si no la conocéis, pero sí más o menos geográficamente, ¿no? Y bien, vamos a empezar ya con el primer caso, o mejor dicho, con el primer lugar, porque vamos a irnos a una localización que realmente tiene bastante tela con esto de las apariciones fantasmagóricas, concretamente un hospital, que es la Royal Infirmary. La Royal Infirmary es un complejo hospitalario que está localizado en el inicio de la parte este de la ciudad, muy cerca de la catedral, y que cubre, es un complejo bastante grande, cubre gran parte de la población de la zona este de Glasgow. Concretamente la Royal Infirmary es mi hospital, es el hospital que me corresponde por la zona en la que nos encontramos. Y bueno, por suerte, aunque la he visitado en unas cuantas ocasiones, no soy un habitual de la Royal Infirmary. Mi salud es bastante buena, así que no tengo que ir de forma habitual, pero sí que he estado en un par de ocasiones, no solo para irme a hacer alguna prueba yo mismo, sino para visitar gente también. Tiene una zona, un edificio nuevo, la maternidad, que he visitado en un par de ocasiones por nacimientos, que es bastante grande.
Pero nosotros nos vamos a referir en este caso, hablando de fantasmas, a los edificios más antiguos de la Royal Infirmary. Ya os digo que es un complejo de varios edificios, los más antiguos datan del siglo XVIII y es en esta zona donde hay mayor actividad fantasmagórica, por así decirlo. Empezando, por ejemplo, por una enfermera espectral que muchísima gente ha reportado, no solamente enfermos que se encuentran allí hospitalizados, sino incluso trabajadores, propias enfermeras que se encuentran a esta mujer que ya de hecho tiene como un halo espectral. Cuando parece ser que sus apariciones son solamente nocturnas, va recorriendo los pasillos fuera de horario y cuando es vista pues se ve con esa especie de halo espectral como rodeándola. Es una aparición bastante extraña. Muchísimos testigos además coinciden, siempre es la misma descripción, el mismo aspecto, el de esta enfermera, que podría pasar por cualquier otra enfermera con un aspecto relativamente normal si no fuera por este extraño halo, esta especie de luz que desprende. Y por el hecho de que cuando alguien intenta seguirla o referirse a ella, al doblar una esquina siempre desaparece misteriosamente. Y se ha producido varias veces esta visión de esta enfermera desconocida, de este fantasma tan extraño. Por otro lado, concretamente en el pabellón 27, es otra de las zonas con parece ser mayor actividad, se comenta que muchísimas noches se escuchan extraños susurros que no corresponden. En muchas ocasiones se pretendía o se pensaba que podían ser enfermos hablando entre ellos, susurrando entre ellos, pero cuando algunos trabajadores o cuidadores han intentado ver de dónde salían, estos susurros no correspondían a ningún enfermo de los que estaban allí, estaban todos durmiendo. Concretamente esto sucede, lo he comentado antes, en el pabellón 27 de los antiguos edificios de la Royal Infirmary. Susurros que no se sabe de dónde vienen ni a dónde van y que son como bastante inteligibles, no está muy claro qué es lo que acaban de decir. Pero quizá el fantasma más famoso de la Royal Infirmary, y os he presentado estos dos casos para abrir boca, pero quizá el más famoso es la conocida Dama de Gris de este hospital, de la Royal Infirmary. Esta Dama de Gris es una mujer que aparece, va pululando, discurriendo por los pasillos de la zona más vieja, de los edificios más viejos de la Royal Infirmary, vestida de época, como del siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, con lo cual ya denota que quienes la han visto ya en un principio han considerado desde un inicio que para ser porque en muchas ocasiones pensaban que podía ser una paciente perdida, pero claro, vestida de esta manera ya les parecía un poco extraño. Y lo mejor de todo es que los testigos que han visto a esta Dama de Gris, que lógicamente le llaman la Dama de Gris porque va vestida con estos colores grisáceos, lo mejor de todo es que dicen que cuando empiezan a seguirla para ver a dónde se dirige o incluso intentar llamar su atención, en un momento dado desaparece, pero en este caso no doblando una esquina, como hacía la enfermera espectral, sino desaparece delante de sus mismos ojos. Es como si se desvaneciera de repente, para sorpresa de los testigos. Os comentaba antes que he conocido gente que ha trabajado concretamente un amigo bastante íntimo que tengo, Jerry, que trabajó como celador en la Royal Infirmary, en este hospital, y concretamente en este bloque, en el bloque más antiguo. Pues bien, él me comentó que en su propia persona fue testigo de esta paciente perdida, de esta Dama de Gris vestida de época, y que lo mismo que el resto de reportes de testigos que la vieron, desapareció delante de sus ojos en un extraño turno de noche. Con lo cual, y no voy a pensar que mi amigo Jerry es una persona especial que ha tenido la suerte de encontrarse a este espectro, parece ser que la aparición es bastante común. Hay bastantes testimonios que han visto a esta Dama de Gris, que para finalizar con su tema, parece ser que en los últimos tiempos hay quien ha reportado que también se la ha visto en otros puntos de la ciudad.
Yo ya no sé si realmente se pueden estar refiriendo a la misma Dama de Gris, al mismo personaje, o quizás a otro espectro al que se ha querido relacionar, también por ir vestido pues, de la misma época, por tener esos colores grisáceos. Podría tratarse de otra aparición y que se quiera relacionar. Bueno, no hay detalles suficientes como para saber si realmente es el mismo fantasma o es otro, pero también curiosamente se ve en la misma ciudad, en Glasgow, en otros puntos como en el centro o en el sur de la ciudad. Bueno, como habéis visto, la Royal Infirmary, un hospital que no deja de dar sorpresas por estas apariciones extrañas, estos espectros. Será el primer caso que os quería traer, los fantasmas de la Royal Infirmary. Nos vamos a ir hasta otro lugar también bastante mágico en cuanto a apariciones, en este caso en el centro de la ciudad, en la céntrica Hope Street, que es una de las calles que bordea la estación central de ferrocarril, y concretamente un edificio pues que sigue abierto, es muy famoso y que parece que es visita obligada para muchos turistas, que es el Theatre Royal, el teatro real, el teatro más antiguo de todo Glasgow, insisto, en una localización muy céntrica en Hope Street. Y allí tenemos un par de fantasmas habituales, pero fantasmas de estos que quitan el hipo, porque también tienen unas apariciones de lo más espectacular. Hablamos primero de Nora, o al menos así se ha bautizado a este fantasma, que es una mujer joven. Cuenta la historia de este fantasma, o los que han visto esta aparición, que se trata de una camarera que en su momento quería ser actriz, que una trabajadora del mismo teatro que en su momento quería ser actriz, y lo que hacía cuando no había actos, pues subía al escenario y allí parece que fantaseaba, intentaba hacer una representación para sí misma. Bueno, lo típico, un pequeño juego, ¿no? La camarera subía en sus ratos libres, cuando no había representación, al mismo escenario y allí hablaba para un público inexistente, pero bueno, para una serie de butacas vacías, pues soñando con ser actriz. Parece ser que un día uno de los directores del teatro, de las obras teatrales, la pilló en plena acción. Y bueno, lejos de sorprenderse, y que sería lo que a todos nos hubiera gustado posiblemente, ¿no? En esta historia de la camarera que quiere ser actriz, el director la sorprende allí y dice: vaya, qué talento que tienes, qué maravilla, te vamos a reclutar. No, todo lo contrario. El director comenzó a carcajada limpia, a reírse de una forma bastante cruel, todo hay que decirlo, y le empezó a espetar directamente que cómo se atrevía a hacer aquello si no tenía ningún talento. Si pretendía ser actriz era lo peor que había visto en toda su vida, y hasta el punto de que al final subió al escenario y la bajó de allí a golpes, diciendo que cómo se atrevía una persona con tan poco talento a intentar ni tan siquiera imitar a los actores. Bien, aquella camarera tenía el sueño de ser actriz y aquello parece ser que le dolió en el alma, pues más que ningún insulto que hubiera podido recibir en cualquier otra situación de su vida. Así que al día siguiente se suicidó. La camarera Nora, que quería ser actriz, cometió suicidio. Y bueno, insisto, a día de hoy, desde hace ya bastante tiempo, parece ser que se sigue apareciendo por diferentes estancias del teatro. Cuando no hay demasiada actividad en él. Muchos son los trabajadores que han reportado la figura de este fantasma, que, bueno, pues a base de descripciones parece ser que alguien al final ha llegado a la conclusión de que se podría tratar de esta persona que se suicidó en su momento, la camarera Nora. Luego, la segunda aparición fantasmagórica que acontece de forma habitual en este teatro es la de un bombero llamado Archibald Matlang, que el tal Matlang falleció en el año 1969 en un incendio, intentando extinguir las llamas del incendio. Falleció cumpliendo su deber. La cuestión no es solamente que el bombero Matlang aparezca en forma de espectro en
por las diferentes estancias del teatro, no, sino que el individuo ha aparecido varias veces en plena representación sobre el escenario, corriendo. Hay quien describe que efectivamente aparece un hombre vestido de bombero corriendo como si realmente fuera a alguna parte a extinguir el incendio. Parece ser que el hombre sigue cumpliendo su deber, sigue entrando, cruzando el escenario a toda prisa, pues intentando hacer su trabajo. Insisto, es que este individuo ha aparecido en plena representación delante de todo el público, que en varias ocasiones ha dicho, no, es que aparece un hombre de la nada, no se sabe de dónde, se sube al escenario, corre cruzando el escenario y una vez que lo cruza desaparece por detrás del telón o en la oscuridad. Desde luego una aparición bastante espectacular, la del bombero Archibald MacLang en este Theatre Royal, que es o ha sido nuestra segunda localización en estos fantasmas de Glasgow que estamos hoy repasando. Me voy a ir a otro lugar, a una tercera localización, que esta pues sí que me pilla bastante, no solo cerca de casa, sino además es un lugar por el que transito prácticamente todos los días, puesto que en mis salidas matinales a hacer deporte, me gusta hacer un poco de running por la mañana, pues curiosamente tomo lo que es la vera del río Clyde, que hay un path, hay un camino por el que uno puede correr arriba y abajo del río Clyde durante millas y millas y millas. Puede estar varias horas corriendo que el camino no se acaba. Es una zona realmente donde hay mucho running, también hay ciclistas. Y concretamente, pues muy cerca, insisto, de donde yo me ubico, hay un puente que es el Dalmarnock Bridge, que es un puente que básicamente cruza por encima del río Clyde y lleva tráfico. Es un puente que conecta una zona con otra, pero básicamente con tráfico, con personas, un puente simplemente para cruzar el río. Pues bien, por debajo de este puente también cruza el sendero que os digo para hacer running, para hacer ciclismo, con lo cual es una zona realmente transitada, no es ni un puente misterioso ni fantasmagórico, no, es un puente como tantos otros de los que hay en la ciudad de Glasgow. Pues bien, desde los años 70 del siglo XX, desde los 1970, parece ser que se reporta la presencia de un extraño individuo en este Dalmarnock Bridge. Se trata de un hombre en sus 30, la descripción es un hombre que pasa bastante desapercibido, con cabello corto, complexión delgada. Podría ser cualquier individuo, ¿no?, que en ese momento paseara, ¿no?, cruzando el puente. Pues bien, la historia es que ya son muchas personas las que han reportado que han visto a este hombre que va tranquilamente andando por el puente y en un momento dado salta la barandilla y salta hacia el río Clyde, como intentando lanzarse al río, suicidarse, no sabemos, darse un chapuzón, lo que sea, en cualquier caso. Lo interesante de los que lo han visto es que el hombre se lanza, pero nunca cae al agua. Desaparece en pleno vuelo, se desvanece antes de caer al agua. Hay quien dice que se trata de un suicida, que en esta época, en los años 60 o 70 del siglo XX, pues se lanzó al río con la intención de suicidarse y ahí se ha quedado impregnada la imagen, la última imagen de este individuo. Lo cierto es que ha habido bastantes investigadores que se han centrado, porque ha habido muchísimos reportes del individuo del suicida de Dalmarnock Bridge. Los investigadores han buscado en los reportes de la época y no hay constancia de nadie que se suicidara, o al menos ningún cuerpo apareció en aquella época y no se tiene constancia de que hubiera nadie intentando quitarse la vida desde Dalmarnock Bridge en aquella época, con lo cual, es muy factible que fuera un individuo que simplemente cometió efectivamente el suicidio, no se reportó, no hubo testigos y luego el cuerpo, pues posiblemente arrastrado por la corriente del Clyde, acabase en el mar. No sería nada extraño, en muchas ocasiones esto ha sucedido. Pero desde luego nos quedamos con la duda, ¿no?, de quién es este extraño suicida de Dalmarnock Bridge que desaparece en pleno vuelo. Yo os tengo que decir, insisto, que todos los días prácticamente
paso por la zona. Y es más, paso por la zona por debajo del puente, porque cruzo por debajo hacia el otro lado, continúo toda la vera del Clyde, con lo cual, vamos, si hubiese visto en algún momento a alguien saltando, hubiese tenido una vista inmejorable, puesto que desde debajo del puente toda esa zona se ve, todo el arco del puente, y os tengo que decir que yo no sé si llevo haciendo la misma ruta de running durante 7 u 8 años, jamás he visto al suicida este de Dalmarnock Bridge, pero que yo no lo haya visto no quiere decir que no exista, puesto que parece ser que sí que hay muchísimos reportes de este individuo que salta desde el puente. Bien, nos vamos a otra cuarta localización que he querido seleccionar. Esta es un tanto macabra, desde luego, si puedo utilizar esta palabra, porque se trata de un hotel a día de hoy. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos oído hablar de fantasmas en hoteles que anteriormente, y muchas veces sucede, los hoteles han sido otra cosa, han tenido otra utilidad estas construcciones, ha fallecido gente, o incluso ya siendo hoteles se han producido pues fallecimientos, asesinatos incluso. Mira, en este caso nos vamos a trasladar al Cathedral House Hotel. Este hotel se encuentra junto a la Catedral de Glasgow, también muy cerca, lo hablábamos antes de la Royal Infirmary, de otra de las localizaciones que habíamos seleccionado. Y este hotel, el Cathedral House Hotel, no siempre fue un hotel, lógicamente, y de aquí viene la historia. En el siglo XIX era lo que se llamaba una halfway house, que se utiliza esta denominación, o en aquella época se utilizaba era un lugar al que acudían los presos que estaban ya en sus últimos tiempos de condena, sobre todo de largas condenas en las prisiones. Pues ya cuando estaban a punto de salir, de recobrar la libertad, en los últimos meses se les trasladaba a este tipo de lugares, las halfway houses, que eran ya, la traducción es la casa a medio camino. Era efectivamente un medio camino entre la prisión y la libertad, ¿no? Había ya un poco más de manga ancha, etc. Y concretamente, esta halfway house, que se ubicaba donde a día de hoy está la Cathedral House o el Cathedral House Hotel, correspondía o era para presos que salían de la prisión de Duke Street, que está medianamente cerca. Con lo cual, pues aquellos presos llegaban hasta la halfway house y de allí ya salían en libertad. Pero hay que decir que este lugar, esta halfway house, para muchos presos no era mejor que la propia prisión de Duke Street, sino que era un lugar en el que se reportaban muy malas condiciones sanitarias, de vida. Había muchísimos malos tratos por parte de los carceleros que se ocupaban de la seguridad de aquel lugar, e incluso llegaron a haber bastantes muertes de presos que ya estaban cumpliendo sus últimos tiempos de condena. Y parece ser, por lo que luego se fue poco a poco averiguando, insisto, todo esto aconteció en el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, parece ser que lo que se estaba intentando hacer en aquella halfway house era, por parte de algunos directivos del lugar por aquel entonces, algunos de los mandamases del lugar, era un exterminio de presos. Algo así como pensar que aquellos presos era mejor que no salieran a la calle, porque seguían siendo escoria. Y aunque sus condenas acabaran, pues lo que iba a acontecer es que la calle iba a estar menos segura. Así que lo que se hacía en aquella halfway house era maltratarlos e incluso llegar a asesinarlos para que nunca vieran nuevamente la calle. Esta historia, esta triste historia, o esta historia bastante violenta, se ha trasladado hasta lo que acontece a día de hoy en el hotel. Se sienten presencias fantasmagóricas, se ven por los pasillos del hotel sombras que no corresponden a nadie que esté caminando por el lugar, sino simplemente sombras de la nada. Parece sombras que surgen como de la nada, que se ven contra las paredes, pero de un cuerpo que no está allí, una sombra de un espectro posiblemente. Incluso muchísimos de los clientes, de los huéspedes de este hotel han reportado no solamente sentir que no están solos en sus habitaciones, que hay presencias continuas, sino que incluso alguien les toca
cuando van caminando por los pasillos sienten como que alguien, como esas manos invisibles que parece que les toquen, incluso cuando están durmiendo que alguien les toca y les despierta. Y ya, un fenómeno que ha ido incluso más allá y que va más allá del tema de la halfway house y de los presos, es que se han oído llantos de niños en las habitaciones del ático, cuando estas habitaciones están, pues cuando no hay nadie en ellas, cuando están vacías. Esto ya no sé hasta qué punto lo podemos relacionar con la halfway house o incluso con algún acontecimiento que hubiera habido antes o después, estos niños que lloran en el ático, que no se sabe muy bien de dónde pueden salir. Tampoco está claro que estas presencias fantasmagóricas se tengan que corresponder con los presos allí fallecidos. Pero en cualquier caso es que en este hotel, en el Cathedral House Hotel, algo sucede y ahí están esas presencias fantasmagóricas. Nos vamos a una quinta localización. Bueno, tratándose de Glasgow, que es posiblemente una de las ciudades del planeta con más pubs por metro cuadrado, por más lugares para básicamente empinar el codo y tomarse unas pintas, pues no nos podíamos dejar algún pub, lógicamente, donde también acontecen presencias y apariciones fantasmagóricas. En este caso, una de esas tan famosas damas de verde, una dama vestida de verde, que se nos va a aparecer en un lugar de Merchant City, también del centro de la ciudad, en un pub además bastante famoso, localizado en Stockwell Street, que es el Scotia Pub. Pues bien, un pub además bastante típico, que siempre ha querido relacionar, siempre se ha querido ambientar como uno de esos típicos pubs glasgowitas, escoceses de siglo XVIII, en fin, con un aspecto bastante clásico, ¿no?, en este sentido. Pero en el Scotia Pub, pues, fijaos si es clásico el sitio, que hasta tenemos fantasma. Parece ser que hay una aparición de esta dama, una dama vestida nuevamente, como en el primer caso que comentábamos en la Royal Infirmary, una dama vestida de época, en este caso en tonos verdes, que aparece por la zona de la bodega donde se encuentran los barriles de cerveza, de sidra. Aparece a altas horas. Altas horas, quiero decir, cuando ya prácticamente el pub ha cerrado y los trabajadores pues están haciendo los trabajos de limpieza. Pues precisamente estos trabajadores, el staff del pub, más de una vez ha dicho que ha visto a esta mujer, que en un principio muchos pensaban que sería pues la típica mujer que ha estado en el pub hasta altas horas, ha pillado una buena cogorza y quizá yendo al baño o en un momento dado pues se ha perdido, ¿no? y se ha quedado perdida. Pero claro, después de tantas apariciones del mismo personaje, ahora ya se sabe que no se trata de una mujer perdida, sino que es esta dama que aparece y desaparece de la nada. Y claro, lógicamente de esta manera pues no se puede tratar de una clienta normal del pub. Ya los trabajadores que entran a formar parte de la plantilla del Scotia Pub pues ya saben de lo que va el asunto, y yo creo que a día de hoy casi no hay trabajador que no haya visto a esta dama de verde. Hasta el punto llegó a ser tan famoso este fantasma que en 2007 un grupo de mediums se adentró en el Scotia Pub y estuvo durante varios días haciendo una investigación a fondo con todo el material necesario, con equipo de investigación. Y se encontraron con que no pudieron ver ninguno de esos días a la famosa dama, pero sí que reportaron una gran cantidad de energía y fuertes presencias, posiblemente no solamente una, sino incluso varias presencias de espectros y fantasmas en este lugar, en el Scotia Pub. Otra de las localizaciones que os quería dejar hoy en los fantasmas de Glasgow. Y bien, para terminar con la historia de los fantasmas de Glasgow, me voy a ir a otro hecho acaecido en el siglo XX, a mediados del siglo XX, que quizá no se pueda relacionar tanto con fantasmas, pero que sí que me ha parecido una historia de lo más curiosa, porque se ha ido arrastrando durante casi 70 años
Esto acontece en 1954, esta historia, y hasta muy recientemente ha seguido arrastrándose la historia, todo el mundo pensando que era una historia real, y bueno, finalmente parece ser que no lo era, pero vamos por partes, vamos a empezar por el principio. Estoy hablando de la historia de el vampiro de la Southern Necropolis, o del cementerio de Gorbals, de la necrópolis de Gorbals, como también se conoce. Gorbals es un barrio de Glasgow, ubicado en la zona sur, ubicado pues nada más cruzar el río Clyde desde el centro de la ciudad hacia el sur. Esa sería la zona de Gorbals, que a día de hoy ya se ha convertido, bueno, a día de hoy no solo Gorbals, sino que ahora se ha levantado también el nuevo Gorbals, que es otro barrio junto al antiguo Gorbals, que bueno, antiguamente se trataba de un barrio bastante deprimido, incluso bueno, era la zona de prostitutas de la ciudad. A día de hoy Gorbals es un barrio residencial para trabajadores, y el nuevo Gorbals, incluso de reciente edificación, es incluso un barrio bastante lujoso, con nuevas viviendas donde bueno, gente bastante pudiente es la que está adquiriendo estas viviendas, que tienen un aspecto pues realmente fantástico y bastante lujoso, como os comento. Pero no nos quedamos con el Gorbals actual, sino que nos vamos al Gorbals de 1954 y concretamente del 23 de septiembre. Aquel día, o aquella tarde, mejor dicho, puesto que era después del horario lectivo, cientos de niños, estamos hablando de 200 o 300 niños, irrumpieron en este cementerio de Gorbals, en esta Southern Necropolis. Niños, estamos hablando de edades muy tempranas. Se dice que los mayores tenían 13 o 14, pero que los más jóvenes podían tener 3 o 4 años. Niños completamente fuera de control entraron en esta Southern Necropolis, destrozándolo todo. Iban armados con hachas, con cuchillos, con antorchas, con todo lo que pudieron encontrarse para destrozar lápidas, tumbas. Bueno, destrozaron el cementerio. Y ahora vosotros estaréis pensando, ¿y esto qué sentido, qué lógica tiene? Pues bien, varios adultos, bueno, lógicamente fue llamada la policía enseguida, porque aquello desde luego no tenía ningún tipo de pies ni cabeza, y varios adultos también entraron intentando detener a los niños, que lo que aseguraban o lo que razonaban, la razón por la que estaban haciendo esto, al parecer, era porque, según ellos decían, estaban cazando al vampiro de Gorbals. ¿Y quién era el vampiro de Gorbals? Bueno, este vampiro era un personaje que ellos describían como un individuo que medía 2,5 metros, un individuo enorme, con colmillos metálicos, y que vivía en el cementerio, y que vivía en aquel cementerio. ¿Y qué había hecho este vampiro de Gorbals? Este vampiro había secuestrado a 2 niños, parece ser, y los había llevado al cementerio y allí los había devorado. Bien, no sabemos si esta historia era real, sería real o no, sería la imaginación de los niños, pero lo cierto es que aquello aconteció. Los niños estaban enfurecidos porque, al parecer, aquel vampiro había secuestrado y devorado a 2 de sus compañeros. En los sucesivos días continuaron estos asaltos al cementerio. Por suerte fueron yendo a menos cada vez, y bueno, en apenas una semana aquello ya se había extinguido, ¿no? De los 300, cerca de 300 niños que aparecieron el primer día, poco a poco fueron yendo a menos, hasta que al final ya nadie apareció por un cementerio que quedó, lógicamente, después de todas estas incursiones, completamente arrasado. Como os decía, toda esta historia, toda esta leyenda, o lo que fuera, surgió en aquel momento, en aquel año de 1954, y después han habido muchísimas investigaciones al respecto, bueno, prácticamente hasta nuestros días, para ver qué era aquella historia del vampiro de Gorbals, y si realmente existía, y si realmente desaparecieron algunos niños. Bueno, quizá dentro de la imaginación de los niños podía ser un vampiro, pero quien dice que no fuera pues el típico secuestrador de niños, bueno, algún tipo de delincuente, un pedófilo, un pederasta peligroso, en fin, podía ser bueno, pues cualquier descripción, ¿no?, de un individuo realmente delictivo. Pero muchas investigaciones se llevaron a cabo y no se reportaron desapariciones de infantes,
ni muertes, ni nadie vio a ningún personaje, por supuesto, que encajara con aquella descripción de 2,5 metros y los colmillos metálicos, ni nada similar. Muchos años después, ya prácticamente en los últimos tiempos, y a base de varios reportajes que comenzaron a realizarse para algunos canales de televisión, la historia volvió a cobrar actualidad y algunos de los protagonistas de aquel día, de aquel 23 de septiembre del 54, aparecieron ya, lógicamente, como hombres adultos, incluso hombres ancianos ya, porque han pasado casi 70 años, y bueno, pues comentaron qué fue todo aquello, cómo comenzó toda aquella historia, y parece ser que aquel individuo o aquella imagen del vampiro de la Southern Necropolis nunca existió. Aquello, y fueron varios los testigos que lo comentaron, eso sí, lo comentaron ya muy recientemente, insisto, en los últimos años, parece ser que todo empezó como un juego o una broma creada en el patio del propio colegio, de la propia escuela, en la que algunos niños comenzaron a hablar del vampiro de Gorbals, que devoraba niños. La cuestión es que aquello se empezó a ir de las manos, empezaron a correr historias, hasta el punto de que se dijo que algunos compañeros habían desaparecido, que quién sabe, quizá aquellos compañeros simplemente no habían acudido a clase aquel día porque estaban enfermos, pudiera haber sido cualquier cosa. Pero una historia que comenzó como un juego de niños se acabó yendo de las manos hasta provocar lo que fue durante prácticamente 70 años, una leyenda, la leyenda del famoso vampiro de la Southern Necropolis de Glasgow, el vampiro de Gorbals. No es que fuera propiamente un fantasma, pero sí que se encuadra dentro de estas historias fantasmagóricas de Glasgow. Bien, pues he querido traeros estas historias. Desde luego hay muchísimas más, como os decía al principio, pero son estas las que os he querido traer a este podcast de hoy en Planeta Cero. Y bueno, espero que os hayan gustado. No sé si las conocíais, si queréis agregar algún detalle más en los comentarios. Y desde luego, si queréis hablarnos de alguna otra historia, tanto de fantasmas, tanto de aquí de Glasgow como de alguna de vuestras ciudades, pues podéis dejarlas en los comentarios o contactarnos, ya sabéis, a través de nuestra página de Facebook. Esto ha sido todo por hoy. Estas han sido nuestras historias de fantasmas de Glasgow por hoy. Espero que os hayan gustado y os emplazo hasta un nuevo podcast aquí en Planeta Cero. Hasta pronto.